Un chico de 15 años, Tim Cynthia, practica el manejo de la espada con la determinación de convertirse en un aventurero. Una mujer estaba parada cerca, observando en silencio. Después de la práctica, Tim entró y se preguntó si podría dormir 4 horas antes de comenzar su siguiente tarea. Tan pronto como entré, 3 chicos aparecieron ante él. Uno de ellos se quejó de que Tim practicaba esgrima a diario y los molestaba. El segundo le dijo a Tim que no soñara con hacerse fuerte, porque nunca mejoraría. El primero se burló de Tim, diciendo que, aunque llevaba 3 años en el grupo, era solo un novato. Dijo que le daría vergüenza si fuera él. Luego se burló y le preguntó a Tim si realmente creía que podía convertirse en un explorador, y le aconsejó que se diera por vencido, porque siempre será solo un sirviente. En un acto cruel, rompió la espada de Tim. Dijo que quizás el muchacho se daría por vencido ahora. Tim, sintiéndose decepcionado, se sentó con la espada rota en la mano, ansioso y sin saber qué hacer a continuación. La muchacha, que lo observaba desde lejos, permaneció en silencio y no ofreció ayuda. A la mañana siguiente, el maestro espadachín Ganesh llegó y llamó a Tim. Todos a su alrededor estaban sorprendidos, sin entender lo que Ganesh quería de Tim. Acercándose más, Ganesh le susurró al oído a Tim que el presidente lo estaba llamando. Tim sintió que se le hundía el corazón, y una ola de miedo lo invadió al oír el nombre del presidente, preguntándose qué significaría eso para él. Cuando se iban, una joven doctora llamada Fiona pasó caminando y llamó la atención de Tim. Ganesh condujo a Tim hasta una puerta y le dijo que entrara. El presidente permitió que Tim entrara y le dijo a Ganesh que regresara a su trabajo, a lo que Ganesh accedió. Cuando Tim entró en Gilnerice, la presidenta estaba sentada en su silla. Estaba a punto de explicarle por qué lo había llamado, pero antes de que pudiera decir nada, Tim se arrodilló y se disculpó, rogándole que no lo expulsara del club. La presidenta del club se sorprendió por la inesperada disculpa de Tim. En un momento de emoción, Tim confesó que quería convertirse en explorador, pero se sentía desesperanzado porque era malo tanto en el manejo de la espada como en la magia, y le rogó que no lo enviara lejos. La presidenta Gilnerice consoló a Tim, diciéndole que se calmara y asegurándole que solo lo había llamado para verificar su progreso. Ella le preguntó si algo le preocupaba, como un trabajo difícil o el acoso de otros. Tim respondió que no tenía ninguna queja y que ser miembro de la organización era como un sueño hecho realidad. Gilnerice lo animó a compartir cualquier cosa que le preocupara y prometió ayudarlo. Tim dudó, pero finalmente habló, diciendo que no era insatisfacción. Ella le preguntó nuevamente si estaba seguro. Reconociendo su genuina preocupación, Tim confesó que había algo que deseaba. Gilnerice, emocionado, le preguntó qué era. Tim explicó que quería intentar participar en una misión. Ella advirtió que sería una misión peligrosa, pero Tim insistió en que estaba listo. Había estado en el gremio durante 3 años sin participar nunca en una misión, y sentía que simplemente hacer tareas menores no era suficiente para alguien que quería convertirse en explorador. Gilnerice comprendió el entusiasmo de Tim, pero todavía estaba preocupado por el peligro potencial en el que podría estar. Gilnerice se ofreció a acompañar a Tim en la misión, garantizando su seguridad. No perdamos el tiempo, dijo. En ese momento, Tim notó que su anillo había comenzado a brillar. Lo utilizó para contactar con la recepción, quienes inmediatamente le preguntaron qué pasaba. Gilnerice le explicó la situación. Tim se dio cuenta de que el anillo era un tesoro, un objeto raro, conocido por otorgar poderes místicos a quien lo usa. Había oído hablar de tales tesoros y sabía que existían en muchas variedades. Gilnerice le preguntó a la recepcionista si tenía alguna petición sencilla. La recepcionista respondió que para el maestro del gremio, cazar un dragón imperial de rango A era factible, o incluso las misiones de rango M serían fáciles. Sin embargo, Gilnerice se negó y preguntó por la solicitud de recolección de hierbas. La recepcionista respondió con pesar que solicitudes tan sencillas no estaban disponibles en el grupo Gilnerice. Gilnerice decidió entonces crear la solicitud él mismo, y dijo que Tim asumiría el cargo. Tim se sintió un poco abrumado, pensando que todo iba demasiado rápido. La recepcionista estuvo de acuerdo con la decisión del presidente. Entonces Gilnerice se volvió hacia Tim y le preguntó cuándo tendría su próximo día libre. Tim respondió que sería alrededor del mediodía de mañana. Gilnerice lo confirmó e inmediatamente le dijo a Rafael que cancelara sus planes para almorzar mañana. Tim se quedó atónito, sin poder creer lo que oía. ¿Hablaba con Rafael durante la Nochebuena? Rafael, al enterarse de la decisión de Gilnerice, le preguntó si mañana no almorzaría con los gerentes. Gilnerice explicó que había decidido ir a una misión con Tim. Rafael, sorprendido, preguntó quién era Tim, pero comprendió rápidamente que la situación era urgente e inevitable. Tim seguía atónito por todo lo sucedido. Al notar su sorpresa, Gilnerice le dijo que prepararía el almuerzo mañana.
Le preguntó si quería comer algo. Ella animó a Tim a ser honesto porque había practicado la cocina y prepararía lo que él le pidiera. Tim dudó un momento antes de responder que le gustaban los huevos fritos. Justo entonces, Natalia Lanza Azul irrumpió, visiblemente enfadada. Abrió la puerta de golpe y con voz irritada, preguntaron si Gilneris realmente se saltearía su almuerzo mañana. Gilneris le recordó con calma que a Natalia no se le permitía entrar. Poco después, llegaron los demás exploradores. La cortavientos Nea se acercó a Gilnerice y le preguntó si les parecía bien quedarse. Había escuchado el relato de Rafael sobre la situación y estaba visiblemente muy molesta. Expresó su enojo, diciendo que era humillante que el jefe del gremio hubiera priorizado una tarea para Tim sobre ellos. Para aventureros como ellos, de nivel mitril, eso era comprensible, pero oír hablar de alguien como Tim, que solo realizaba tareas menores, era inaceptable. Nea señaló a Tim y añadió que era inapropiado que alguien como él hablara con el maestro del gremio Gilnerice. Gilnerice ordenó a todos que se fueran sin dudarlo. Nea, sorprendida por la firmeza de Gilnerice, le preguntó si hablaba en serio. Gilnerice les dirigió una mirada fría, advirtiéndoles que no la hicieran repetir lo que dijo. Dijo que, aunque esta vez pasaría por alto sus insultos hacia Tim, pero tuvieron que irse de inmediato. Los exploradores, merecidamente reprendidos, se inclinaron en señal de disculpa y se marcharon. Tim, aún confundido, se pasó la mano por el pelo. No pudo evitar pensar que los gerentes estaban claramente molestos, pero lo que le desconcertaba era por qué Gilneris adoptaba una postura tan firme. Entonces, para su asombro, ella los llamó de repente y se inclinó ante ellos. Tim se quedó paralizado ante este gesto. Gilneris levantó la vista y se disculpó con él explicándole que el grupo debía honrar un ideal, no a ella. Tim le dijo que levantara la cabeza y le explicó que él solo era un chico de los recados. Se arrodilló ante ella y añadió que si continuaba inclinando la cabeza, él se humillaría aún más. Con una sonrisa amable, le preguntó por qué tenía que inclinar la cabeza de esa manera. Tim respondió que los trabajos ocasionales que hacía eran los que mantenían a la sociedad en funcionamiento. Y ella parecía ser la única que lo entendía. Gilneris le aseguró que mañana se reuniría con otras personas, probablemente en el comedor. Mientras el grupo de Natalia se marchaba, Tim murmuró para sí mismo que si no fuera por ese artefacto sagrado, no habría tenido que inclinarse ante ella. Parecía un poco descarado en su forma de pensar. Nea lo oyó y se preguntó por qué el presidente apoyaba tanto a Tim. Ella dijo que tenía una idea, pero no dio más detalles. Al día siguiente, mientras Tim esperaba en el vestíbulo, pensó que Gilneris llegaría pronto. Justo entonces, un hombre lo llamó y dijo que el presidente quería una taza de té. Tim tomó la taza de té y fue a entregársela, pensando mientras lo hacía que debía hacer algo para agradecerle. Sin embargo, más tarde ese día, justo cuando estaba a punto de irse, un niño le pateó la taza de té de la mano a Tim. Se hizo añicos. El niño, hablando en voz alta y deliberadamente para que todos a su alrededor pudieran oír, acusó a Tim de tomar la taza de té del presidente sin permiso y romperla. Tim quedó atónito ante la acusación y rápidamente se defendió, diciendo que no había sido su intención hacerlo. Nea apareció y comentó que se trataba de un asunto serio, mientras otros estuvieron de acuerdo, diciendo que Tim había dañado la propiedad del presidente. En ese momento, apareció Gilnerice, preguntando qué causaba el alboroto. Nea señaló que el maestro del gremio había llegado, y Tim notó que su atuendo hoy parecía más formal de lo habitual. Desafortunadamente, ese no era un día de misión y él rompió su taza. Gilneris respondió que era solo una taza común y corriente, y que todo estaría bien si Tim no se lastimaba. Sin embargo, Tim seguía temblando de ansiedad. Nea tomó la palabra, afirmando que se trataba de un problema importante y recordando a todos la regla número 12 de la sociedad. Las reglas establecen que cualquiera que tome o dañe la propiedad del maestro del gremio será expulsado. Esto significa que Tim debe abandonar el gremio. Gilnerice explicó que la copa era menos importante que los tesoros y los libros prohibidos que protegía, pero Nea replicó, señalando que incluso las tazas de té eran propiedad del jefe del consejo, y por lo tanto, las reglas seguían vigentes. Gilnerice estuvo de acuerdo, y recordó a todos que los gerentes, que rara vez aparecían, se habían reunido, y el hecho de que la copa se rompiera, parece haber sido causado por una gran fuerza, posiblemente relacionada con la magia del viento. Ella le preguntó a Nea si había considerado esa posibilidad. Nea, confundida, preguntó qué quería decir. Luego, simplemente sugirieron eliminar a Tim para resolver el problema. Tim, sintiéndose abrumado, pensó que estaba a punto de ser deportado sin haber tenido nunca la oportunidad de convertirse en un verdadero aventurero. Gilnerice
Notando su desesperación, comentó sarcásticamente que su orgullo era ridículo, pero luego, con un toque de arrepentimiento, se disculpó. Dijo que, como presidenta, se vio obligada a expulsarlo. Tim quedó atónito y cayó al suelo en estado de shock. Un niño que estaba cerca agradeció a Gilner Rice por su decisión, señalando que le preocupaba que la directora tuviera que manejar pequeñas tareas como cocinar ella sola. Tim, sintiéndose completamente derrotado, pensó que todo había terminado. Solo hacía tareas domésticas y no tenía excusa. Inesperadamente, Gilnerice anunció que dejaría la sociedad para seguir a Tim. Todos quedaron atónitos ante esta declaración, preguntándose qué tontería estaba diciendo. Un presidente no puede simplemente abandonar la asociación sin resolver todos los problemas. Con calma, declaró que dejaría atrás todos sus tesoros y posesiones. Nea, confundida, preguntó qué decía. Gilnerice explicó que se refería a su tesoro sagrado y a sus otros tesoros, y que ahora se los confiaba a Nea. Nea, visiblemente impresionada, comentó que eran maravillosos. Gilnerice entonces reveló que su tesoro sagrado se llamaba Nirvana. Ella continuó sacando sus tesoros y pertenencias. Nea señaló que el anillo en su dedo todavía estaba allí. Gilnerice respondió que no era un tesoro, solo un anillo con una piedra roja. Nea sugirió entonces que si no era un tesoro, debería dejarlo. Entonces Nea le agradeció su inocencia juvenil y dejó de llamarla presidenta, y le ordenó que abandonara la sociedad inmediatamente. Mientras Tim y Gilnerice salían, Tim le preguntó por qué había hecho eso. Gilnerice lo tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que la sociedad había terminado hacía mucho tiempo. Por eso se fue. Dijo que ahora necesitaban encontrar un lugar donde vivir y comenzar un nuevo viaje. Tim no podía quitarse la sensación de que ella no necesitaba hacer eso solo por él. Mientras ella descansaba, él se ofreció a ir a buscar algo de comer y le sugirió que descansara en una posada cercana. Mientras ella descansaba, Tim pensó que no debería estar cerca de alguien como él. Tim se hizo una promesa a sí mismo de que recuperaría el gremio para Gilnerice. Buscó a Nea, quien se había convertido en la nueva maestra del gremio. Tim se arrodilló ante él, rogándole que devolviera el gremio a Gilnerice. Nea simplemente esbozó una sonrisa irónica y respondió que era inútil, por mucho que Tim lo suplicara. Con Nirvana en su poder, ya no necesitaba a Gilnerice. Sin embargo, Nea parecía contenta de que este momento finalmente hubiera llegado. Sacó una caja y dijo que, aunque había dejado atrás al juez, todavía tenía problemas para deshacerse de él. Tim se dio cuenta de que era la lonchera que Gilnerice había preparado para él. Nea arrojó la lonchera a un lado con naturalidad, diciendo que ya podía tirarla. Cuando Tim inspeccionó la comida en el interior, Nea comentó que no parecía diferente de la comida para animales. Tim lo probó y pensó en cómo Gilnerice le había preparado este plato. El sabor era dulce y delicado, impregnado de su amor y dedicación. Entonces Nea tomó el anillo de Gilnerice y lo arrojó lejos, diciendo que también podría tirar eso. Se burló, diciendo que era desconcertante que Gilnerice enviara un artículo tan ridículo. Cuando Nea estaba a punto de aplastar el anillo bajo sus pies, Tim gritó diciéndole que parara. Nea, notando el enojo de Tim, sonrió y dijo: «¿Quieres golpearlo, verdad?». Entonces, antes de que Tim pudiera reaccionar, Nea le dio un puñetazo en la cara, diciendo que así debía pelear si quería recuperar algo. Nea le preguntó a Tim si pensaba seguir sus órdenes, y le dijo que se resistiera si quería. Incluso comentó con sarcasmo que si Tim creía que solo podía ser un secuaz, más le valía aceptarlo. Después de decir eso, Nea golpeó fuerte a Tim, provocando que cayera al suelo. Pero él todavía lo miraba fijamente. Nea, enojada por la actitud de Tim, lo llama insolente y le pregunta si es necesario borrar esa arrogancia de él. Mientras Nea se preparaba para meterle el dedo en el ojo a Tim, el maestro espadachín Ganache intervino, deteniéndolos y diciendo que Tim ya había sufrido suficiente. Ganache se llevó a Tim, diciéndole a Nea que él se encargaría del asunto. Nea, disgustada, ordenó que Tim fuera deportado del país. Ganache los ignoró y llevó a Tim, ahora gravemente herido, a Gilnerice. Al ver el estado de Tim, Gilnerice palideció de preocupación. Ganache ayudó a Tim a acostarse en la cama y le explicó que había estado peleando con Nea. Gilnerice, confundido y sin entender por qué Tim hizo eso, ella notó su anillo en la mano de él. Verlo la llenó de emoción, al darse cuenta de que Tim lo había traído de vuelta. Entonces Ganache se fue en silencio dejándolos solos. Algún tiempo después, Tim se despertó. Tim se sorprendió al descubrir que todas sus heridas habían sanado por completo. Se dio cuenta de que Gilnerice estaba sentado a su lado, dormitando cerca de su cama. Tim comprendió que fue su magia curativa la que lo ayudó a recuperarse. También vio el anillo en su palma y se dio cuenta de que ya no lo usaba. Tim
tomó suavemente el anillo y lo puso nuevamente en el dedo de Gilnerice, susurrando que se convertiría en un gran explorador. Y espero que sigáis su viaje. La escena luego cambia a la reunión. Nea estaba siendo felicitada por su nombramiento como nueva presidenta. Nea, con aire indiferente, ignoró el cumplido y preguntó qué deseaba la persona. Dijo que necesitaban encontrar a alguien que reemplazara a Tim. Nea respondió que podían arreglárselas sin Tim, pero el niño se opuso, diciendo que Tim era el único que se encargaba de todas las tareas y que sin él, todo el grupo caería en el caos. Nea se quedó atónita al saber que Tim había asumido él solo la responsabilidad de cuidar a 1000 miembros de la organización. La escena vuelve a Gilnerice, donde le dice a Tim que tiene un favor que pedirle. Tim se alegró mucho al oír esto y preguntó con entusiasmo qué era. Gilnerice le explicó que la posada cobraba extra por usar el baño, pero que casi se habían quedado sin dinero. Ella preguntó si Tim podría encargarse de esto por ella. Tim dudó un momento y respondió que podría ser difícil, pero Gilnerice insistió. Finalmente, Tim usó sus habilidades de lavandería para limpiar a Gilnerice, haciéndola parecer como si acabara de bañarse. Los resultados sorprendieron y deleitaron a Gilnerice. Se sintió renovada e incluso notó una mejora en su salud. Tim explicó que había eliminado toxinas, bacterias, desechos e incluso afecciones adversas como intoxicaciones o maldiciones, tratándolas como si fueran basura. Gilnerice, asombrada, preguntó si era tan simple, que las maldiciones y los estados de debilidad eran solo basura. Sonrió agradecida, le dio las gracias a Tim y dijo que, gracias a él, los aventureros nunca enfermarían e incluso podrían usar armas malditas con facilidad. Tim respondió con humildad que no podía curar heridas, así que lo que hacía no podía ser tan impresionante como la magia de Gilnerice. Luego mencionó que iría a preparar el desayuno. Gilnerice preguntó por los ingredientes, pero Tim la tranquilizó diciéndole que no se preocupara, que podía usar los archivos de la sociedad y que todo estaría bien. Gilnerice estaba confundido por esto. Tim inmediatamente utilizó su habilidad de organización y produjo una gran cantidad de comida junto con platos y botellas de vino para servir. Esto asombró a Gilnerice. Ella le preguntó si tenía la capacidad de controlar el espacio. Tim también se sorprendió por la pregunta. Él respondió que solo era una limpieza básica, que simplemente estaba reorganizando las cosas. Entonces Tim le preguntó qué quería comer. Gilnerice sugirió hamburguesas. Tim estuvo de acuerdo y les aseguró que serían unas hamburguesas deliciosas y jugosas. Comenzó a preparar el plato utilizando sus habilidades culinarias. Mientras esperaba la comida, utilizó sus habilidades de costura para crear una toalla y una almohada. Colóquelos sobre la mesa para que ella pueda sentarse cómodamente. Todo solo tomó 3 segundos y Tim le agradeció por esperar. Cuando las hamburguesas estuvieron listas, las sacó para servirlas. Tim las llevó a Gilnerice. Ella miró fijamente la comida, preguntándose cómo la hamburguesa podía verse tan deliciosa en tan poco tiempo. Tim mencionó con calma que había preparado miles de comidas con regularidad, y por eso podía cocinar tan rápido. Gilnerice se asombró al saber que había preparado miles de comida. Tim le preguntó qué quería beber. Gilnerice pidió jugo de naranja. Estuvo de acuerdo y utilizó sus habilidades culinarias. Tome las naranjas, exprima el jugo y mézclelo. Y servido en vaso. Gilnerice quedó completamente abrumado por su habilidad. Tim notó su reacción y le preguntó si algo andaba mal. También señaló que el jugo de naranja estaba refrigerado. Explicó que se trataba de un método de cocción por congelación combinado con sus habilidades culinarias. Gilnerice se sonrojó ante su explicación. Entonces Tim se sentó frente a ella para comer con ella. Se dijo a sí mismo que, incluso si solo fue un encuentro casual, en realidad estaba compartiendo una comida con Gilnerice. Gilnerice sugirió que comieran antes de que se enfriara la comida. Tim estuvo de acuerdo, y ambos disfrutaron su comida. Luego Tim le preguntó si estaban planeando emprender una aventura. ¿Y ya has recuperado la piedra del tesoro del gremio junto con sus pertenencias personales? Gilnerice respondió que Soba y estaba bien porque nunca había perdido nada. Todo lo había regalado voluntariamente. Mientras estaba sentada en la cama, le hizo un gesto a Tim para que se sentara a su lado. Tim dudó por un momento, pero luego se sentó a su lado. Gilnerice explicó que la organización llevaba su nombre, algo bastante inusual. Enfatizó que no es común que las organizaciones lleven el nombre de sus líderes. Tim estuvo de acuerdo, señalando que esto casi nunca ocurre en otras organizaciones. Gilnerice comenzó entonces a contar una historia de su pasado. Contó que desde muy joven había demostrado talentos mágicos, atrayendo a aventureros de todo el mundo. Gracias a sus poderes, el número de aventureros aumentó, y sin darse cuenta, ya habían formado un gremio. Finalmente, fue elegida como su líder, razón por la cual el gremio lleva su nombre.
Contó que siempre anhelaba ver caras felices a su alrededor, así que emprendió muchas tareas y coleccionó objetos raros. Sin embargo, un día, se dio cuenta de algo que la preocupó. Escuchó a algunos aventureros llamarla herramienta para obtener objetos raros. Gilner Ice le dijo a Tim que muchas personas se unieron a su grupo simplemente porque estaban interesados en su poder y sus habilidades. La cena que canceló para unirse a Tim en su aventura fue simplemente una estratagema para atraerlos a usar sus poderes para sus propios fines. Gilner Ice se centra actualmente únicamente en combatir el poder, sin mostrar compasión ni preocupación por los demás miembros. También se da cuenta de lo mal que tratan a Tim. Tim, sorprendido, le pregunta si se da cuenta de cómo lo tratan. Ella respondió que lo había notado y se había dado cuenta del acoso. Si él hubiera hablado, podría haberlo ayudado, pero cuando lo llamó, empezó a suplicar. Tim quería entender por qué lo había llamado. En un lugar tan cruel, ella era la única que realmente veía quién era él. Ella lo llamó solo para agradecerle. Tim también le agradeció por compartir su historia. Dijo que no buscaba venganza, pero no perdonaba a nadie que la insultara. Gilner Ice se rió y dijo que solo verlo enojado le bastaba. Ella sugirió que trabajaran juntos gradualmente para convertirse en grandes aventureros y mostrar a los miembros del gremio de lo que realmente eran capaces. Tim asintió emocionado y la miró con ojos expectantes. Ella comentó que él era realmente diferente. Tim respondió que estaba muy feliz de que ella estuviera contenta. Luego dijo que le haría un atuendo más cómodo, adecuado para una aventurera. Llevaba un atuendo hermoso, pero él pensó que no era apropiado para una aventura. Tim pensó por un momento en el atuendo y en solo 30 segundos, ella sintió que sus habilidades superaban con creces sus expectativas. Luego utilizó sus habilidades de identificación para aprender más sobre el atuendo, y descubrió que era un objeto poderoso. Tim respondió que no necesitaba sobreestimarlo. Gilner Ice comentó que Tim había creado objetos tan poderosos para los aventureros. Tim se encogió de hombros y explicó que no había dedicado 30 minutos a cada uno de los miles de atuendos que le había enviado, sino que solo los había confeccionado en su forma básica. Ella preguntó qué pasaría si los trajes se hicieran temporalmente, y Tim respondió que se romperían después de un día, pero que él haría trajes personalizados para cada misión y los enviaría todas las mañanas, por lo que estaba bien si estaban en un estado temporal. Ella tomó nota de esto, y a partir de ese día, el gremio viviría aventuras sin su disfraz. Ella se rió y dijo que el gremio no duraría ni una semana. Creían que cumplían las misiones utilizando su propia fuerza, pero en realidad todo era gracias a su poderoso traje, personalizado para cada misión. Al oír esto, Tim se sintió muy afectado. Gilner Ice le preguntó si algo andaba mal. Tim se sintió abrumado por la felicidad. No se había dado cuenta de lo maravilloso que podía ser reconocido. Luego dijo que de ahora en adelante trabajaría aún más duro en el gremio. Nea está revisando las tareas. Dijo que podrían reemplazar fácilmente los trabajos esporádicos. Pensaba que Tim y Gilner Ice tendrían dificultades para conseguir comida. Según los informes, su gremio tenía la menor cantidad de lesiones y la tasa más alta de finalización de misiones, por lo que no necesitaban niñas ni niños. Se preguntó por qué un gremio de élite contrataría personas inútiles sin habilidades de combate y quién estaba a cargo del reclutamiento. Tras comprobarlo, descubrió que el responsable era Ganesh. La escena cambia a Tim y Gilner Ice, el posadero que exige 1.500 soles por noche. Tim aceptó pagar. Gilner Ice se disculpó con Tim, explicándole que había salido corriendo solo con la ropa que llevaba puesta. Tim respondió que no había problema, que aún tenían dinero. El posadero preguntó entonces si se fugaban juntos. Gilner Ice se sonrojó ante la pregunta. Tim aclaró rápidamente que no era así. Sin embargo, el hombre continuó diciendo lo dulce que era ver a jóvenes enamorados. Luego preguntó si Gilner Ice era actriz y si el chico era sirviente en la mansión, y si su amor estaba prohibido por su clase, lo que los llevó a fugarse. Tim repitió que no era así, pero el hombre no les hizo caso. Tras darles algo de dinero, les dijo que se escondieran en un lugar donde la mansión no los encontrara, y les indicó que le entregaran la carta al jefe de comerciantes de la puerta este. Si era una carta de presentación de Chris, el hombre dijo que los guardias los escoltarían hasta el vecino reino de Linhart. Time intentó explicarle que no era así, pero el hombre simplemente le dijo que no volviera a casa. Gilner Ice se sonrojó al llamar a Tim. Tim le preguntó qué le pasaba, y ella respondió que era la mirada asesina. Con la carta de recomendación y el dinero en mano, ambos partieron. Tim le dijo a Gilner Ice que con esta carta de recomendación podrían ir al reino de Linhart. Dijo que el gremio podría reconocer el potencial de Tim y los buscaría, así que dejar el imperio podría ser una decisión inteligente. Tim asintió, diciendo que era improbable, pero que alguien podría reconocer el rostro de Gilner Ice. Ella asintió, reconociendo que era posible. Luego preguntó si realmente tenían la intención de fugarse juntos. Tim se disculpó y admitió que no había escuchado bien la pregunta de Gilner Ice.
y luego le preguntó si podía repetirla. Ella esbozó una extraña sonrisa y dijo que no había de qué preocuparse. Y lo más importante, solo podía imaginar la sorpresa del otro lado. Tim le aseguró que estaba bien, que podían ir solos. Gilner Ice continuó diciendo que, si bien podría haber alegría, sospechaba que también habría tristeza. Tim dijo que se alegraría si eso fuera cierto. Mientras tanto, Chris se preguntaba si Tim y Gilnerices ya habían llegado a la puerta este. En ese momento, una mujer lo llamó y le preguntó si podía ir a ver la habitación donde la pareja se había alojado la noche anterior. Chris fue a comprobarlo y encontró la habitación muy limpia, preguntándose qué había pasado. La mujer le preguntó si podía creerlo, comentando que la habitación parecía haberse transformado en una suite real de la noche a la mañana. Se preguntó si esos dos eran espíritus de la casa o algo similar. Tim le dijo a Gilnerice que ahora había visto la puerta este. Y la aventura definitiva está a punto de comenzar. Ella sugiere que comiencen con una misión de recolección. Tim reiteró que sus habilidades de combate aún eran débiles. Ella le aseguró que todo estaba bien, porque el examen de reclutamiento incluía una prueba de habilidades de combate, y dado que Tim lo aprobó, demuestra que también posee un cierto nivel de habilidad de combate. Tim respondió que si ese fuera el caso, el ganador del proceso de selección fue Ganache. Tuvo que lidiar con una resaca terrible y pasó toda la mañana pegado al inodoro, por lo que no pudo presentarse al examen. Al final todo se redujo a lanzar una moneda al aire, y el resultado fue cara. Cuando Tim le preguntó a Ganache sobre esto, Ganache dijo que su visión estaba distorsionada y que no podía ver claramente qué lado de la moneda era. Tim señaló que era la parte trasera. Pero Ganache, con una sonrisa satisfecha, dijo que su verdadero genio le permitió ver el frente, y que esa fue la verdadera victoria. Tim no entendió del todo lo que dijo Ganache, pero sabía que había aprobado el examen. Gilnerice se rió y dijo que las palabras de Ganache eran una tontería. Pero al menos la ayudó a conocer a Tim. Agradeció a Ganache su esfuerzo, aunque fuera un poco delirante. Sin embargo, aún necesitaban hablar con Ganache. Corrió a saludar al oficial a cargo, pero evitó las misiones por las que había apostado. Supuso que los demás aventureros también habían sido elegidos al azar. Y eso significa que la verdad tras el llamado gremio de élite es que delegan tareas menores a otros, mientras que reservan sus responsabilidades principales para sí mismos. Sin embargo, Nea cree que su gremio es absolutamente brillante, y está deseando escuchar los informes sobre las misiones completadas del día. Tim le dijo a Gilnerice que eso era ridículo, a lo que ella respondió que era igual que Ganache. No importa lo que el mundo o Tim piensen, incluso si creen que ella es solo una fachada, ella cree que Tim es el que realmente brilla. Entonces, ella preguntó si eso no era lo que el comerciante ambulante había dicho sobre Tim. Tim sugirió que dieran un paseo corto. Se acercaron a un cochero y le entregaron la carta de recomendación de Chris. El cochero sonrió y dijo que Chris era un buen hombre. Luego preguntaron si realmente tenían intención de regresar a aquella casa destartalada. Permitió a Tim y Gilnerice subir al auto, pero advirtió que el viaje no sería fácil. Solo transportan mercancías, por lo que se prioriza la rapidez sobre la comodidad. Gilnerice comentó que parecía que el viaje sería muy accidentado. Incluso bromeó diciendo que si se cayera accidentalmente y tuviera que abrazar a Tim con fuerza, entendería por qué. Tim la tranquilizó diciéndole que quizás no fuera muy confiable, pero le dijo que se sujetara bien. El conductor se presentó como Rock y preguntó si Gilnerice era la princesa perdida. Ella se presentó como Gilnerice y le pidió que la llamara Gil, diciendo que ahora estaba a su servicio. Tim también se presentó. Entonces pensé que el pensamiento de Rock tenía sentido, porque Gilnerice parecía una princesa, así que era natural pensar de esa manera. Gilnerice le preguntó si algo andaba mal. Tim respondió que no era nada, solo que pensaba que si el atuendo fuera un poco más sencillo, no llamaría tanto la atención. Ella le aseguró que no se preocupara, porque le encantaba el atuendo y el llamativo color morado le quedaba perfecto. Luego le preguntó si le gustaba el morado. Tim está de acuerdo, y Gilnerice le mostró su cabello. Inmediatamente lo reconoció como el mismo color que el morado que ella acababa de mencionar. Dijo que definitivamente recordaría ese tono de morado para siempre. Rock anunció que estaban listos para partir. A Tim le pareció recordar algo y Gilnerice le preguntó en qué estaba pensando. Tim le preguntó a Rock si podían esperar un poco. Rock, curioso, le preguntó qué planeaba hacer. Gilnerice comprendió rápidamente, y Tim explicó que todo implicaba coser. Luego, Tim hizo algunas almohadas para todos y las repartió a cada persona. Dijeron que serían muy útiles durante todo el viaje. Rock se sorprendió y comentó que también podrían usarse para manualidades, y remarcó que las habilidades de costura de Tim eran impresionantes. Tim respondió humildemente que no era nada del otro mundo. Los demás estaban encantados de recibir almohadas tan suaves. Uno incluso las elogió como maravillosas.
Rock dijo que viajar en carruaje podía ser muy incómodo, así que tener una almohada era una verdadera salvación. Tame se alegró de que a todos les gustaran. Entonces Gilnerais pensó en reducir el estrés. Le susurró algo al oído a Tim. Dijo que con sus habilidades, probablemente podría hacerlo aún mejor. Tim se sonrojó cuando la oyó decir eso. Él estuvo de acuerdo. Un hombre curioso se preguntó qué se le ocurriría a Tim a continuación. Rock le preguntó a Tim qué clase de truco estaba tramando. Tim hizo una almohada con forma de gato. Gilnerice sonrió radiante al verlo y exclamó lo adorable que era, llamándolo una almohada de gato regordeta y protectora. Agregó que es un hecho bien conocido que los gatos tienen habilidades curativas y esta almohada calentaría los corazones de las personas y aliviaría el estrés. Gilnerais le preguntó a Tim si eso era cierto y él estuvo de acuerdo. Pensé que ella realmente ama a los gatos. Gilnerais se estiró el brazo de la almohada del gato y dijo que no solo era adorable, cuando lo sacas y lo enrollas alrededor de tu cintura para sentarte, te sentirás más cómodo. Al oír eso, todos estallaron en carcajadas. Ella preguntó por qué se reían. Rock preguntó por qué el gato tenía brazos elásticos. No lo entendió muy bien, pero pensó que era asombroso. También lo llamó la almohada protectora del gato gordito y sugirió acortar el nombre a CCSC. Gilneris preguntó si era buena idea. Rock preguntó si Tim podía darles uno a todos. Tim respondió que solo necesitaban usarlos, que era lo poco que podía hacer. Rock le agradeció y dijo que llegarían al reino de Linhardt después de un viaje nocturno. Así que sugirió que todos subieran al auto. Tim le dio las gracias. Y el grupo continuó su viaje por algún tiempo. Tim vio la puerta este a lo lejos y se dio cuenta de lo lejos que estaba. Pensó en cómo se convertiría en el mayor explorador. Habían pasado 3 años desde que dejó su hogar y recordó el momento en que su hermana Iri casi estalló en lágrimas. Se preguntó si sus hermanos y su padre lo habían olvidado, llamándolo un fracaso, etiquetándolo como inútil, y solo le asignaba tareas menores. Sin embargo, esas tareas tenían su propio valor. Se despidió del Imperio Cynthia, el imperio de su padre. Ya no era un príncipe ni un chico de los recados. Ahora, seguramente se convertirá en el mayor explorador, demostrando su valor a la familia de su padre y a aquellos que lo abandonaron. Mientras continuaban su viaje, cayó la noche. Gilnerice notó su mal humor y decidió hablarle con comprensión y disculparse. Él le aseguró que todo estaba bien y le dijo que podía apoyarse en él si quería. Ella aceptó, pero solo si él insistía. Entonces ella apoyó la cabeza en su hombro. Él pensó en mostrar una faceta más fuerte de sí mismo, pero Gilnerais comentó que era tan suave y fragante, y se preguntó si era el cielo. Él respondió que había usado suavizante para la ropa y que, debido al largo viaje, le dijo que durmiera cómodamente. Rock miró hacia atrás y dijo que ya estaban a medio camino y que debían descansar. Tim respondió que estaba bien, y sugirió ir a ver cómo estaban los demás comerciantes. Sin embargo, Rock señaló que gracias a esas almohadas todos se sentían cómodos, y les aconsejó continuar su viaje hacia el reino de Linhardt sin detenerse. En ese mismo momento fueron atacados con flechas. Rock gritó que era un ataque de bandidos, y el carruaje empezó a volcar. Aconsejó a todos que saltaran y rodaran hasta un lugar seguro. Gilnerice rápidamente apartó a Tim, y crear un escudo mágico para protegerlos a ambos. Se disculpó por bajar la guardia. Tim pensó para sí mismo que ella lo había levantado en un abrir y cerrar de ojos y había creado un escudo mágico. Luego preguntó por los demás. Rock se sorprendió al ver que todas las almohadas se transformaban y ahora cubrían a todos. Gilnerice se dio cuenta de que era la protección de las almohadas. Pensó que sería peligroso si se caían del coche, pero las almohadas se habían transformado en una armadura que protegía sus cuerpos de cualquier impacto. Como Tim había predicho, las almohadas habían mantenido a salvo a todos los comerciantes. Al ver a los ladrones, Gilnerice anunció que se encargaría de ellos. Ella seguía sosteniendo a Tim y le daba las gracias. Él le preguntó si podía bajarlo. Ella respondió que sería peligroso para él separarse de ella, así que pelearían así. Tim se sintió avergonzado de ser protegido por una princesa. Gilnerice acercó su rostro al de ella, diciéndole que no se fuera en ese momento. Tim sintió una sensación extraña y mixta. Uno de los ladrones disparó una bengala. Dijo que había atacado a la pequeña caravana con un ataque mágico, pensando que estaban indefensos. Sin embargo, no esperaba que llevaran un mago con ellos. Los caballos habían huido, lo que significaba que ya no podrían escapar. Ordenó a sus cómplices que dejaran caer la mercancía y desaparecieran. Cuando los ladrones rodearon a Gilnerice y Tim, ella declaró que eran ellos los que debían desaparecer. Ella lanzó un hechizo de rayo, aturdiéndolos a todos. Un ladrón se preguntó cómo podía usar magia de relámpago sin conjurar ningún hechizo. Otro concluyó que debía ser una hechicera de alto nivel. El jefe de la pandilla ordenó a sus cómplices que dejaran de dudar, diciendo que el hechicero no era ningún problema cerca, por lo que debían atacar de inmediato. Sin embargo, Gilnerais afirmó con seguridad que anteriormente ella podría ser lenta, pero ahora es mucho más rápida.
Gracias al atuendo que Tim le hizo, Gilnerais se movió tan rápido que asombró a los ladrones. Ella se rió y se burló de ellos, diciendo que eran demasiado lentos y que nunca podrían golpearla. Mientras abrazaba a Tim con fuerza, Tim respiraba con dificultad y dijo que ella lo estaba lastimando. Pensó para sí mismo que la situación era terrible y, aunque todos los ataques fallaron, pero algo más fue golpeado. Sintió una sensación extraña, y cuando Gilnerais se vio que la nariz de Tim sangraba, ella frunció el ceño y les dijo a los ladrones que no sabía qué le habían hecho, pero cómo podrían atreverse a hacerle daño. Luego creó un círculo mágico gigante en el cielo, desconcertando a los ladrones. Ella les advirtió que era una locura desafiarla y les ordenó retirarse. Agregó que nunca más deberían acercarse a ella. Mientras los ladrones huían, Gilnerice le preguntó a Tim si estaba bien y se ofreció a curarlo. Tim le aseguró que estaba bien y luego se disculpó por la situación. Rock entonces dijo que realmente tenían que agradecerles a ambos porque fue gracias a sus esfuerzos que las mercancías y los comerciantes estaban a salvo. Tim respondió humildemente que todo era gracias a todos los que usaron los cojines que él hizo. Rock le dijo a Gilnerais que nunca había visto una magia tan poderosa. Ella respondió que solo usaba magia para asegurarse de que Tim no resultara herido y que debía tener más cuidado en la siguiente batalla. Tim la tranquilizó, pero entonces se dio cuenta de que su sangre había manchado su vestido de rojo. Tim usó rápidamente sus habilidades para limpiar la mancha de sangre del vestido de Gilnerice. Ella le dio las gracias, pero él no pudo evitar notar una pizca de decepción en su rostro. Rock comentó que el carruaje estaba completamente dañado y que les tomaría 3 días de caminata llegar al reino de Linhardt. Gilnerice sugirió que fueran caminando. Rock estuvo de acuerdo, diciendo que era la única opción. Una persona del grupo señaló que no podían cargar con todas las mercancías, así que tendrían que dejar algunas. Otro añadió que su sustento dependía de esas cosas. Sin embargo, Rock se mantuvo optimista y dijo que lo que importaba era que todos estaban vivos. Tim pensó que, a pesar de la difícil situación, el optimismo de Rock era impresionante. Luego le dijo al grupo que no se preocupara, ya que él podía llevar todas las mercancías y partes del carro tirado por caballos. Se rieron. Uno preguntó cómo pensaba hacerlo. Otro cuestionó si Tim siquiera se consideraba lo suficientemente fuerte para cargar todo eso. Tim simplemente utilizó sus habilidades organizativas. Hizo desaparecer todos los muebles, asombrando a todos. Les aseguró que no se preocuparan, explicándoles que había guardado todo en otro espacio y que podía recuperarlo en cualquier momento. Tim continuó diciendo que deberían haberlo hecho así desde el principio, y se disculpó por maltratar al caballo. Gilnerice comentó que su habilidad era realmente asombrosa e inusual. Rock estuvo de acuerdo, diciendo que Tim era increíble, e incluso pensó que podría ser muy impresionante a ojos de Gilnerice. Tim respondió humildemente que era solo una pequeña habilidad. Gilnerice se volvió hacia Rock y confirmó que tenía razón, y luego le mostró con orgullo el atuendo que Tim le había hecho. Tim le pidió que esperara un momento. Pensó que ambos sabían cómo elogiar a los demás. Se sintió motivado a dar lo mejor de sí, como impulsado por la admiración de Gilnerice y Rosh. Rock luego mencionó que gracias a Tim, el problema del equipaje se había resuelto, pero ahora se enfrentan a un problema de comida. Podrían tener que viajar al reino de Lincoln sin comida, posiblemente soportando 3 días sin comer ni beber. Un hombre comentó que sería muy difícil para ellos. Otro coincidió, diciendo que era estresante, pero que no había otra opción. Tim aseguró a todos que todo estaría bien y reveló que tenía suficiente comida para 1000 personas. Rock, con curiosidad, le preguntó a Tim qué pensaba decir sobre el suministro de alimentos para 100 personas. Tim sugirió que lo usaran y que comieran a Mela. Luego limpió la mesa y comenzó a sacar comida suficiente para las 30 personas. Gilnerice preguntó sorprendida si podía comer una bola de arroz. Rock también tenía curiosidad, preguntándose qué tipo de magia estaba usando Tim. Bromeó diciendo que Tim incluso podría conjurar una bañera y una cama. Tim se disculpó y explicó que no podía preparar el baño. Rock se rió y admitió que solo estaba bromeando. Pero entonces Tim sorprendió a todos al decir que podía proporcionarles camas. Rock se quedó atónito. Si Tim realmente pudiera hacer eso, sería una locura. Preguntó si podían comer un sándwich enorme. Tim aceptó y pidió a todos que pidieran uno. Cuando Tim pensó en el sándwich, sabía exactamente lo que iba a hacer. Un pan grueso con 2 hamburguesas, queso, lechuga, cebolla picada y abundante ketchup. También cortó patatas en palitos y las frió, espolvoreando un poco de sal por encima, perfecto para mojar en ketchup. En cuanto a las bebidas, Tim utiliza un agua mineral de color blanco grisáceo. Tiene la capacidad de analizar la composición y propiedades de todo tipo de rocas. Entonces hizo una bebida con este tipo de hielo, moliéndolo hasta convertirlo en polvo. Luego mézclalo con jugo de limón y agua para crear un refresco carbonatado. Después de combinar todos los ingredientes, la bebida está lista. Tim nos sirve hamburguesas, papas fritas y refrescos de inmediato.
En cambio, le entregó un plato a Rock. Rock comentó que el plato parecía bastante inusual, seguramente algo que Tim acababa de crear. Time le aseguró que no se preocupara, afirmando que no había sido descuidado en su preparación. Rock respiró hondo. El aroma llenó el aire, y comentó que era maravilloso. Sin embargo, la bebida oscura y espumosa le daba un poco de miedo. Pero Rock confiaba en Tim y estaba ansioso por probar. Rock decidió empezar con la bebida. Justo cuando estaba a punto de tomar un sorbo, Tim le advirtió que era un poco inusual. Rock escupió inmediatamente, con la boca ardiendo. Y pregúntale a Tim qué hizo. Tim respondió con calma que no había hecho nada especial, solo necesitaba tiempo para acostumbrarse. Rock, aún cauteloso, preguntó si era veneno. Time insistió en que no. Y después de tomar otro sorbo lento, Rock se dio cuenta de que en realidad era muy delicioso. Animados por eso, los demás preguntaron si podían comer algo similar. Tim aceptó, diciéndoles que lo haría con salsa teriyaki. Una persona admitió que no sabía mucho sobre cocina, y otra no estaba segura de qué pedir. Tim les pidió que simplemente indicaran sus preferencias. Una persona pidió un plato picante, otra quiso un plato con carne y una tercera pidió helado con muchas verduras. Tim atendió a todos según sus pedidos y los animó a sentirse libres de pedir más si querían. Mientras comía, una persona comentó que nunca había probado nada tan delicioso. Todo el grupo expresó su gratitud, agradeciendo a Tim por la maravillosa comida. Tim se sintió un poco emocionado. Tim inclinó la cabeza para agradecerles. Rock se rió y preguntó por qué Tim les agradecía. Tim se dijo a sí mismo que estaba genuinamente sorprendido por su alegría, especialmente porque rara vez recibía elogios en el gremio. Luego se volvió hacia Gilnerice y le preguntó si ya había tomado una decisión. Dudó si debía pedir una bebida, pero luego imaginó a Tim pisándola descalzo, impregnándola con su esencia. Ella rápidamente descartó el pensamiento y decidió no preguntar. Cuando Tim la llamó, ella le pidió algo de tiempo para pensar. La siguiente escena se traslada nuevamente al gremio. Nea se acercó a un hombre y le preguntó dónde almacenaba el gremio su comida porque no podía encontrar las instalaciones de almacenamiento. El niño respondió que no sabía, que solo Tim le había encomendado la tarea. Nea comentó que el único nombre que el niño parecía mencionar era Tim. En ese momento, un grupo de aventureros regresó. Nea le dijo al muchacho que esperara y viera los resultados logrados por los miembros destacados del gremio. Un aventurero herido se tambaleó hacia adelante y dijo que el viaje había sido terrible. Nea preguntó qué había sucedido. El hombre explicó que, durante la misión, la mayoría de sus compañeros habían sido derrotados y se encontraban en un estado de colapso total. Informó que casi todos los exploradores estaban gravemente heridos y la situación era crítica. Gritaron pidiendo ayuda. Algunos sentían que estaban a punto de morir. Una joven, con voz temblorosa, señaló las graves heridas y pidió que la llevaran a un puesto médico. Otros exploradores también pidieron ayuda, preguntando dónde podían encontrar medicinas. Nea murmuró algo sobre la mala suerte, mencionando que acababa de ser nombrado líder del equipo. Luego preguntó qué había sucedido. Un niño respondió que era extraño. Un explorador fue destrozado por un dragón, otro fue quemado vivo y un tercero simplemente fue pisoteado. Nea le dijo al niño que esperara y dijo que heridas como esa podrían haber matado a cualquiera. El niño lo negó, explicando que sus habilidades defensivas los habían protegido, incluso mientras vestían el destartalado traje de explorador de Tim. Nea miró el atuendo del niño y preguntó, ¿qué es esto? El niño explicó que era el conjunto que Tim había confeccionado ayer para 2 días. Dijo que la ropa de Tim suele deshacerse al cabo de un solo día. Pero al menos los demás aventureros deberían tener equipo decente comprado en la tienda. Nea se sorprendió al saber de Tim. El chico continuó diciendo que los exploradores siempre se lastiman en sus misiones y que necesitan desesperadamente más sanadores. Nea se preguntó si eran ellos los que estaban frenando la organización. Luego llamó a Ganak y le preguntó por qué ninguno de los ejecutivos estaba involucrado en tareas de alto nivel. Ganache se disculpó, diciendo que había ganado demasiado dinero y que ahora necesitaba algo. Nea, furiosa, le gritó, enfadada porque Ganach había estado bebiendo en lugar de concentrarse en sus deberes. Una mujer llamó a Nea pidiendo ayuda para los heridos. Nea rechazó bruscamente su petición, incluso llamándolos inútiles. A pesar de sus súplicas, ella insistió en que morirían sin ayuda. Ganach intervino diciéndole a Nea que podía curarlos a todos a la vez, utilizando el objeto divino Nirvana que había obtenido. Cuando la muchacha escuchó esto, se arrodilló ante Nea, rogándole que usara el artefacto divino para curar a los aventureros. Sin embargo, Nea la pateó, provocando que cayera al suelo. Los exploradores entonces aprendieron acerca del poder curativo del Nirvana, y muchos de ellos expresaron su esperanza de que Nea lo utilizara.
Alguien mencionó haber visto a Nea tomando un objeto de Gilnerice. Esto implica que Nea podría ayudarlos en este momento. Contó una historia de hace muchos años, cuando Gilnerice fue atacado y utilizó Nirvana para salvar a todos. Desesperados, ambos le rogaron a Nea que lo usara. Ganache sintió que la presión aumentaba, y si Nea se niega, las cosas solo empeorarán. Nea respondió que era imposible. Si alguien como Gilnerice lo hubiera usado, él también podría hacerlo. Finalmente Nea tomó el objeto y trató de usarlo. Tiene la intención de activar un hechizo de curación a gran escala. Sin embargo, cuando lo intentó, el hechizo mágico no se puede activar. Nea entonces mintió, afirmando que el objeto era falso. Al oír esto, uno de los aventureros se burló, diciendo que quizás sería mejor para ellos morir. La niña se negó a rendirse, animándolos a seguir luchando por sus vidas, explicándoles que estaban utilizando todas las opciones de tratamiento disponibles. Incluso, les indicó a los médicos que siguieran trabajando hasta que se les agotara el maná. La muchacha volvió a rogarle ayuda a Nea. Nea respondió fríamente que no desperdiciaría su magia en asuntos tan triviales. Se dio cuenta que las vendas y el antiséptico se habían acabado. Pensé que si Tim estuviera aquí todo se resolvería sin problemas. Ganache le dio el artefacto sagrado Nirvana, animándola a usarlo. Él sugirió que tal vez podría activarlo, aunque Nea se negó. Ella dudó, sin tener confianza en poder hacerlo. Ganache la tranquilizó, diciéndole que no sabría el resultado a menos que lo intentara. «Lanza la moneda y verás», la animó. Después de algunas dudas, decidió intentarlo. Nea se quedó mirando, burlándose con desdén. ¿De qué sirve usar un artefacto sagrado falso? Pero ella no se rindió. Tomó a Nirvana en sus manos y rompió a llorar. Le rogaron fervientemente que sanara a los aventureros heridos. Al instante, Nirvana brilló intensamente, dejando a Nea aturdida. Ella escuchó una voz que le decía que se levantara, que no se quedara más allí, porque todos estarían preocupados. Se volvió hacia Ganache y le dijo que acababa de oír una voz. Pero Ganache no oía nada. Se dio cuenta de que la voz solo le hablaba a ella. Reconoció la voz como proveniente de Nirvana. La voz le indicó que escuchara atentamente, diciéndole que para activar el hechizo de curación de área de efecto, debía concentrarse y gritar «Ruby Nirvana». También le advirtió que no tartamudeara ni pronunciara mal las palabras, porque eso no sería cool. Ella estuvo de acuerdo. Decididos, levantaron a Nirvana en alto y gritaron «¡Ruby Nirvana!». En el momento en que hizo eso, una ola de luz curativa la recorrió. Restaurar a todos los aventureros. Verlos recuperarse la llenó de felicidad. Los aventureros la llamaron diosa y le agradecieron por salvarles la vida. Nea, todavía temblando, se preguntó cómo una maga de bajo nivel como ella pudo haber realizado tal milagro. Ganache comentó que la chica parecía tener un rango superior al de Nea. Nea replicó enfadada: «No digas tonterías». Pero los demás aventureros se reunieron, señalando que la chica había usado un arma divina, algo que ni siquiera Nea podía controlar. Les recordaron que si bien Nea los había abandonado, esta chica había dado un paso al frente para ayudar. Nea, tratando de recuperar el control de la situación, pidió a todos que se calmaran. Y preguntó si los demás grupos habían regresado. Ganache respondió, señalando que Nea había sido demasiado arrogante como para enviarlos a todos a misiones de alto nivel. Si no regresan, demostrará que los directivos no son tan buenos como pensaba Nea. Mientras hablaba, Ganache jugueteaba con una piedra. Nea la reconoció como una piedra corazón y le preguntó si Ganache estaba eludiendo sus responsabilidades. Ganache respondió con indiferencia que solo estaba escribiendo un informe de misión. Entonces Ganache se volvió hacia la niña y le preguntó su nombre. Ella se presentó como Fiona. Fiona explicó que acababa de matar a una tortuga adamant de rango A y obtuvo su piedra corazón. Dijo que tenía la intención de entregársela al maestro del gremio. En ese momento, Ganache anunció que Fiona ahora sería su nueva presidenta. Fiona se sorprendió, y los demás aventureros sorprendentemente estuvieron de acuerdo con la decisión. Nea intervino inmediatamente, pidiendo calma a todos y afirmando que Fiona no estaba calificada para ser presidenta. La propia Fiona estaba atónita y no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, Ganache le dijo que si llegaba a ser presidenta, tal vez podría ayudar a Tim algún día. Al oír esto, Fiona pensó en Tim y se dio cuenta de que todo este tiempo, ella siempre ha sido la que ha recibido ayuda. Es hora de que tome la iniciativa y lidere. Ganache notó la determinación en sus ojos y comentó que tenía la mentalidad adecuada para el liderazgo. Fiona asintió, aceptando hacer lo mejor que pudiera. Nea gritó enojada, diciéndoles a todos que guardaran silencio. Insistió en que todavía era el presidente. En un ataque de ira, Nea desató un ataque mágico dirigido directamente a Fiona. Sin embargo, Ganache se interpuso frente a Fiona, bloqueando el ataque con las manos desnudas. La sangre goteaba de sus palmas cuando Ganache se giró para mirar a Nea y le preguntó si realmente quería que lo decapitara. Nea se quedó atónita,
burlándose con incredulidad, diciendo que era imposible para Ganach bloquear la magia del viento solo con sus manos desnudas. Pero Ganach, manteniendo la calma, adoptó una postura de ataque y declaró fríamente que Nea era la tonta aquí. Si Nea sigue diciendo tonterías, con gusto le cortará la cabeza. Nea, ahora realmente aterrorizada, huyeron apresuradamente del lugar. Fiona vio sangre en la mano de Ganach y le pidió que le mostrara la herida. Ella lo curó rápidamente usando su magia. Al agradecer a Ganach, Fiona declaró que había tomado una decisión. La organización cambiará de nombre y se centrará en actividades de contribución social, como realizar trabajos ocasionales para salvar vidas o brindar seguridad. Un chico preocupado habló, diciendo que quizá fuera demasiado, ya que eran aventureros. Fiona respondió con firmeza que la decisión era definitiva. Pidió a todos que reconocieran cuántas veces habían recibido ayuda a lo largo de su camino. Ella entendió que cada uno tenía sus propios pensamientos, pero por ahora pidió a todos que regresaran a sus habitaciones y reflexionaran sobre quién los había inspirado a convertirse en aventureros. Ganach observó la situación y comentó que el club de aventureros se estaba convirtiendo poco a poco en un centro de rescate. Fiona se volvió hacia él y le preguntó si eso ayudaría a Tim. Ganach asintió con la cabeza. Fiona compartió más tarde que se había armado de valor para conocer a Tim. Incluso hablaron. Y Tim mencionó a alguien a quien quería vencer. Ganach, curioso, le pidió que le contara todo con detalle. Fiona dudó, respondiendo que no podía revelar las circunstancias de Tim. Ganach siguió insistiendo, preguntándole en broma si le tomaría la mano a Tim cuando lo visitara. Fiona se sorprendió, pues no esperaba que pensara así. En ese momento, la voz de Nirvana resonó, preguntándole qué pensaba de Tim. La escena cambia a Tim y los demás. Tim le dice a Gilnerise que se siente como si acabara de derrotar a un slime. Gilnerise se meneó la cabeza negándolo. Dijo que si se cubría de baba, no sería solo una sensación, se volvería loca. Tim preguntó por los pequeños loopers, confundido, ya que parecían ser monstruos de bajo nivel. Gilnerise replicó con dureza, diciendo que si esos tentáculos lo rodeaban, perdería la cabeza. Tim comprendió lo que quería decir y entró en pánico, temiendo que su advertencia se hiciera realidad. Mientras continuaban su camino, Tim se dijo a sí mismo que tenía que derrotar a algunos monstruos débiles antes de llegar al reino de Linhardt. Esperaba proteger a los comerciantes y a Gilnerice. Al ver un monstruo volador de un solo ojo, le dijo a Gilnerice que quería derribarlo. Sin embargo, Gilnerice se negó, diciendo que era demasiado peligroso y que ella misma se encargaría de ello. Esta escena se repitió muchas veces. Gilnerice siempre se interpone entre Tim y los monstruos. Tim se disculpó y dijo que le había dejado toda la pelea a ella. Gilnerice le aseguró que no se preocupara, pero Tim no pudo evitar notar que los monstruos parecían sentirse constantemente atraídos hacia él. Admitió que, por alguna razón, todos los monstruos se dirigían directamente hacia él. Gilnerice rió suavemente y comentó que quizás era porque se veía delicioso. Tim preguntó si era así y admitió que quería ser más fuerte para poder defenderse. Gilnerice respondió que no había necesidad de apresurarse y sugirió que comenzaran a recolectar hierbas. Tim se negó, diciendo que si no podía contribuir a la batalla, se sentiría inútil. Gilnerice levantó una ceja y le recordó que ella siempre había estado ahí para él todo este tiempo. En ese momento, Tim se volvió hacia los demás y les preguntó si se sentían cansados de caminar continuamente. Rock respondió que se sentía muy bien, gracias a las botas de comerciante que Tim les hizo. Tim sonrió y le pidió a Rock que le avisara si algo era demasiado difícil. Gilnerice, preocupado, preguntó si Tim estaba bien y se ofreció a cargarlo si se sentía cansado. Tim se sonrojó y rápidamente le dijo que no bromeara. Gilnerice sugirió que Tim la cargara en lugar de al revés. Tim pensó por un momento. De repente, empezó a sangrar por la nariz. Joan se preocupó al instante al darse cuenta de que esto estaba sucediendo de nuevo. Tim se disculpó rápidamente, diciendo que una persona tan insignificante como él no tenía derecho a cargar a nadie, pero que él podía cargarla a ella. Rock, visiblemente confundido, se preguntó de qué hablaban, pues no tenía ningún sentido para él. Finalmente llegaron al reino de Linhardt. Mientras Rock se sentía relajado y aliviado de haber llegado, los demás no estaban muy contentos. Aún ansiaban la comida de Tim y querían volver a dormir en su acogedora cama. Rock animó a todos a levantarse. Luego, con tono serio, le entregó a Tim una recompensa como agradecimiento por salvarles la vida. Dijo que la cantidad podría no ser suficiente, pero que era todo lo que tenían. Tim declinó cortésmente, explicando que los comerciantes habían perdido incluso sus caballos, así que estarían en problemas a partir de ahora. Rock expresó su admiración por Tim y Gilnerice, diciendo que nunca había conocido a personas tan increíbles. Tim, por otro lado, elogió a Rock, llamándolo increíble. Rock
respondió humildemente que no había hecho nada especial. Tim sonrió y dijo que la sonrisa de Rock era lo mejor de él. Tim pensó en el viaje, los ataques de los bandidos, los caballos perdidos y la falta de comida, pero a pesar de todo, Rock mantuvo una actitud positiva. Su sonrisa les animó a todos. Mientras tanto, Tim, lleno de escepticismo, luchaba por mantener su buen humor. Justo entonces, una chica lo llamó. Primero lo elogiaron, diciendo que era muy confiable y simpático. Luego, otra chica añadió que gracias a Tim su viaje había sido agradable y gratificante, llamándolo realmente lindo. Invitaron a Tim a unirse a ellos. Pero antes de que pudiera responder, Gilneris corrió hacia él, le agarró la mano y lo apartó. Mientras se marchaban, Rock volvió a llamar y pidió que al menos le permitieran agradecerles adecuadamente. Luego les dio a cada uno un billete. Explicó que en ese país existía un gremio de expediciones llamado The Flea, donde podían usar tickets para comprobar el estado de los dispositivos mágicos que había allí. Tim dudó, comentando que los boletos podrían ser caros. Rock lo tranquilizó, diciéndole que eran un regalo y que los comerciantes no los necesitaban. Les aconsejó a Tim y a Gilneris que no dudaran en aceptarlos. Luego Tim les dijo que se sintieran libres de usar las almohadas y los zapatos que había hecho para ellos. Rock tomó la mano de Tim. Dijo con determinación: «Un día me convertiré en el mayor hombre de negocios que conquistará toda Asia. Si necesitas ayuda, contáctame. Gracias a todos y buena suerte». Tim se sintió alentado por sus palabras. Gilnerise, lleno de entusiasmo, preguntó si estaban listos para partir y hacerse un nombre. Agregó que, con la verdadera fuerza de Tim aún desconocida para el mundo, se levantarían como aventureros y sorprenderían a todos. Sin embargo, Tim todavía dudaba, ya que no podía usar una espada ni magia, y sus habilidades se limitaban a tareas menores. Pero él prometió superarlo, creyendo que podía hacerlo, y este era el momento para que el desvalido diera un paso al frente. Ambos se unieron a la asociación, y Gilnerise comentó que habían llegado y estaban impresionados por la grandeza de la reunión. La recepcionista, Alma, los saludó y les preguntó por qué habían venido a STEMWILD hoy. Gilnerise respondió que querían solicitar una evaluación de estado. Alma tomó notas y Karma explicó que esto significaba evaluar el valor de su dispositivo mágico. Alma tomó notas y Karma sugirió que procedieran juntos. Tim intuyó que Alma era una empleada nueva. Revisó los papeles y dijo que tenían el formulario más reciente, que evaluaba estadísticas básicas, habilidades de aventura y habilidades para la vida. Gilnerise sentía curiosidad por las habilidades para la vida. Alma explicó que a menudo se las conoce como habilidades auxiliares. Karma añadió que, si bien las habilidades para la vida pueden parecer insignificantes, en realidad son cruciales para poder casarse y tratar con yokai de alto nivel, lo que sorprendió a Gilnerise. Decidió centrarse en lo básico por ahora. Ella no quería decepcionar a Tim porque todavía estaba en entrenamiento. Sin embargo, Tim la animó y le dijo que tuviera más confianza. Bromeó que los huevos fritos estaban deliciosos, porque los había probado antes. Alma y Karma sonrieron y los felicitaron por ser una pareja maravillosa. Tim les dio 2 boletos. Alma preguntó qué eran. Karma respondió que las entradas eran gratis, y les dijo que solo tenían que abrirse camino rápidamente. Tras revisar los papeles, Alma dijo que tendrían que ir a habitaciones separadas, así que deberían ir a cada una para evaluar la situación. Karma abrazó a Gilnerise, asegurándole que la cuidaría. Alma entonces ayudó a Tim, y ambos se saludaron con una reverencia en señal de respeto. Tim se presentó. Pensó que era la primera vez que participaba en una evaluación de desempeño. Karma condujo a Gilnerise a una habitación y una introducción al equipo. Gilnerise se preocupó por Tim, preguntándose si alguien del exterior lo habría atacado. Karma se sentó con el dispositivo, asegurándole que no había de qué preocuparse, explicándole que Alma era inofensiva y bastante frágil. Añadió que si a Gilnerise le preocupaba algo, probablemente sería si podría utilizar correctamente el dispositivo mágico. Karma le ordenó a Gilnerise que se parara en el centro del círculo. Un rayo de luz la rodeó y la evaluación concluyó. Los resultados mostraron que Gilnerise solo recibió una calificación G, la más baja. Karma luego señaló que su calificación de combate cuerpo a cuerpo era E, lo que significa que Gilnerise podría ser potencialmente un guerrero, y su nivel de magia es C, lo cual es bastante impresionante. Con estas estadísticas fácilmente podría alcanzar el nivel plata. Gilnerise agradeció a Karma, pero dijo que su calificación no era una C. Luego señaló una señal al Karma en el mar. Karma se sorprendió al descubrir que Gilnerise había sorteado el bucle, una hazaña milagrosa. Solo había oído rumores sobre tales habilidades.
Gilnerice explicó que había alcanzado el rango S cuando comenzó la segunda vuelta. Karma quedó completamente atónito ante esta revelación. Mientras tanto, Gilnerice se preguntaba qué tramaba Tim y esperaba que no lo estuvieran engañando para que se desnudara para una prueba. Además, Alma le pidió a Tim que se quitara la camisa. Tim se sorprendió y aceptó a regañadientes. Alma se disculpó rápidamente, diciendo que no le parecía necesario desnudarse. Pero si quieres, también está bien. Tim preguntó por qué. Alma se disculpó de nuevo, explicando que era su primera vez en este trabajo y que no estaba acostumbrada. Tim la tranquilizó, diciéndole que no había problema y que podía tratarlo como sujeto de prueba, así que no tenía de qué preocuparse. Tim está de pie en el círculo. Y Alma completó su prueba. Estaba satisfecho con el resultado, pero al mirar los resultados, todos estaban marcados con una G, la calificación más baja. Pensó que, aunque fuera la calificación más baja, pero su única cualidad redentora quizás eran sus habilidades secundarias, con la calificación más alta siendo solo D. Me siento decepcionado. Se dijo a sí mismo que era inútil. Alma lo consoló, diciéndole que no era cierto en absoluto y que él era mucho mejor que ella. Luego Tim preguntó sobre el símbolo al lado de las calificaciones, pero Alma no sabía nada al respecto y sugirió que podría ser un error. Tim decidió ignorarlo y salió. Lo siento, Gilnerice. Por hacerte esperar, afuera vio a una linda chica charlando con Gilnerice. Cuando Gilnerice vio a Tim, rápidamente se acercó a él y, al notar que Gilnerice tenía un compañero, sonrió. Tim preguntó por la niña, y Gilnerice respondió que no la conocía porque acababa de ser llamada. La niña se presentó como Leira, y sugirió que deberían aprender a usar la espada con ella. Al darse cuenta de que ambos eran cazadores novatos, se ofreció a enseñarles gratis. Tim se preguntó por qué la clase era gratuita. Leira le explicó que solo daba clases gratis si Gilnerice también participaba. Y con su linda y bonita apariencia, los estudiantes acudían en masa a sus clases. Tim le preguntó si insinuaba que usaría Gilnerice para atraer a más estudiantes. Gilnerice respondió que no tenía ningún problema con ello, especialmente porque no tenían dinero. Tim se dio cuenta de que eso era cierto. Necesitaban volverse más fuertes. Sintiéndose avergonzado por el comentario de Leira, tomó un sorbo de algo para ocultar su vergüenza. Tim sintió algo diferente en Leira. Entonces él se ofreció a invitarla a comer, ya que ella les estaba enseñando gratis. Leira señaló que acababan de decir que no tenían dinero. Gilnerice respondió que lo único que les sobraba era comida. Luego Tim le dio de comer. Ella le dio las gracias y le dijo que se llevaría un poco a casa para guardarlo para más tarde. Tim le sugirió que lo comiera ahora, porque tenían suficiente comida y no necesitaban ahorrar nada. Incluso le ofreció más comida, y Leira se sorprendió al ver cuánto tenían. Arrodillándose ante ellos, preguntó si podían darle a su hermana lo suficiente para comer. Leira explicó que los llevaría a ambos a casa, porque su hermana mayor, Chloe, era frágil y necesitaba nutrición adicional. Tim preguntó por qué Leira no aceptaba la tarea si era tan hábil con la espada. Leira respondió que era obvio que eran nuevos en el país. Luego explicó que todos en el barrio marginal eran unos bubetsu, porque Tim y Gilnerice no entendieron el término. Leira señaló la marca con forma de lagarto que tenía en la nuca. Ella explicó que hace 2 años, todos en la capital fueron convocados al castillo para un chequeo de salud, y aquellos marcados con un sello mágico fueron llamados babetsu, un término usado para describir a las personas que fueron discriminadas en la sociedad, que habían perdido sus hogares y trabajos. Después de eso, ya no se les permitió vivir en el centro de la ciudad y solo podían realizar tareas domésticas o trabajos mal pagados si tenían la suerte de encontrar trabajo. Por el momento, solo están intentando sobrevivir. Gilnerice señaló que esto es una forma de discriminación, y cortarle la cola al lagarto podría ser una reacción exagerada. Hay muchas explicaciones posibles para esto, como por ejemplo desviar la frustración de los ciudadanos comunes, pero sigue siendo demasiado cruel. Luego le preguntó a Tim cuál era la forma más fácil de fortalecer el vínculo entre compañeros de equipo. Tim preguntó si se refería a ayudarse mutuamente. Gilnerice respondió que había un método más sencillo. Eso es crear marginados. Es similar a lo que Tim experimentó en el gremio. Tim pensó que Guild siempre había sido un grupo muy unido, pero Leira dijo que el hecho de ser marginada hizo que las cosas fueran difíciles, incluso el acto de acercarse a otros en secreto. Tim apretó el puño y dijo que, si eso fuera cierto, ayudaría, tal como Gilnerice lo había hecho por él. Leira les pidió disculpas por haberlos traído a tal lugar. Tim miró a Chloe, que estaba acostada en la cama, y Leira le informó que había regresado. Leira le aconsejó a Chloe que no se esforzara demasiado, pero Chloe respondió que no sabía cuántas veces más tendría que decirlo. Tim y Gilnerice intercambiaron miradas. Gilnerice luego le pidió a Leira que dejara que Tim manejara la situación. Tim se acercó a Chloe, quien amablemente le dijo que no se acercara, pues podría resfriarse.
También mencionó que estaba muy sucia. Tim la tranquilizó diciéndole que todo estaba bien y que no debía preocuparse. Él creía que al curarla, él puede lavar todo lo que la molesta. Después de eso, su tos comenzó a disminuir. Y le dijo a Leira que se sentía mucho mejor. Leira se alegró mucho al oírlo. Luego Gilnerise le preguntó a Tim sobre la mancha en la ropa de Chloe. Tim estuvo de acuerdo y le preguntó a Chloe si podía mostrarle su sello mágico. Chloe asintió y se lo mostró. Tim comentó que era una mancha difícil de quitar, pero creía que podía quitarla. Con sus habilidades, limpió rápidamente la mancha. Esto sorprendió a Leira porque la mirada despectiva había desaparecido. Gilnerise mencionó que, aunque la enfermedad se había curado, ahora debían centrarse en mejorar la nutrición de Chloe. Tim sugirió preparar algo de comida y le preguntó a Chloe si podía comer papilla. Chloe estuvo de acuerdo y de inmediato, Tim le preparó papilla. Leira y Chloe estaban sorprendidas cuando vieron a Tim hacer eso. Cuando Tim le dio de comer papilla a Chloe, Gilnerise se sintió un poco celoso y me gustaría poder alimentarla también. Después de alimentar a Chloe, Tim le pide a Leira que reúna a aquellos que han sido marcados con el sello del desprecio, porque pretende limpiar para todos ellos. Después de un tiempo, Leira había reunido a unas 800 personas y se preguntó si Tim podría con ello. Gilnerise ayudó a todos a formarse en fila india, recordándoles que no se empujaran ni se atropellaran. Tim se acercó lentamente a cada persona y les quitó la marca de desprecio. Su alegría aumentó aún más cuando el cartel desapareció, y se dieron cuenta de que ya no serían discriminados, que volverían a ser considerados seres humanos. Todos agradecieron a Tim por su ayuda. Un hombre incluso comentó que, sin la marca, podría cuidar de su familia. Tim respondió que estaba feliz de haber podido ayudar a todos. En ese momento, una niña llegó apoyando a su padre y le pidió ayuda a Tim. Tim evaluó rápidamente la situación y se dio cuenta de que se trataba de un caso de desnutrición grave. Les preguntó cuánto tiempo llevaban así. Al pensar en bebidas energéticas, Tim se dio cuenta de que necesitarían alimentos en conserva para cubrir sus necesidades nutricionales diarias. Con un gesto de la mano, Tim convocó una gran cantidad de comida y explicó que toda sería comestible con la adición de agua caliente. Empezó a distribuir alimentos. Y cuando una mujer lo probó, exclamó que hacía mucho que no comía tan caliente y que estaba realmente delicioso. Un hombre añadió que Tim no solo les quitó las marcas, sino que también les dio de comer y que le estaban sumamente agradecidos. Entonces Tim se ofreció a hacerles ropa nueva a todos. Todos se sorprendieron, pero poco después, Tim les dio ropa nueva. Se conmovieron por su felicidad y el éxito que se logró gracias a los sencillos esfuerzos de Tim. Al ver la conmovida reacción de Tim, Gilnerise dijo, «Comamos también». Tim asintió y le preguntó si quería gachas. Ella, sorprendida, le preguntó cómo lo sabía mientras miraba el tazón de gachas calientes. Ella admitió que era muy sensible a la comida caliente y quería que él la soplara para enfriarla. Tim la tranquilizó, diciéndole que con sus habilidades podía ajustar la temperatura a su gusto. Gilnerise pareció decepcionada al oír esto. Tim luego dijo que creía que todos habían terminado de comer y habían recibido su ropa nueva. Gilnerise se subió a una caja para poder ver a todos y hablar. Ella dijo a la multitud que aquellos que habían sufrido abusos ya no eran etiquetados como despreciados. Sin embargo, aún debían temer ser descubiertos, ya que aún existía la posibilidad de ser atrapados y marcados nuevamente con el sello mágico. Sugirió que todos mantengan su identidad en secreto y comiencen a trabajar lentamente con el objetivo de abandonar el país.